encuesta de la noche continúa y en esta sección de entrevistas conversamos ya con Miguel Collado, economista, integrante del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, con quien de inmediato queremos conocer, de inmediato cómo valora el primer año de desempeño en el plano económico del presidente Danilo Medina, y luego veremos las perspectivas, ¿verdad? Ok, Sí. bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo acá en el programa. Pues fíjate, lo que hay que ver primero es que ha habido en sentido general en la administración que tenemos actualmente un cambio en el modelo, en la manera de hacer las cosas con relación a la que tuvimos anteriormente. Un jefe del Ejecutivo que es más cercano a la gente, más empático, lo vemos más en el día a día en la administración propiamente del gobierno en sí. Sin embargo, a pesar de que esto es una mejoría definitivamente y también en el hecho de admitir ciertos problemas que aquejan al país públicamente, entendemos que el desempeño de la economía no ha sido el mejor definitivamente. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Lo comprobamos por los números del crecimiento económico, que recientemente el Banco Central reportó el crecimiento para el primer semestre del año, pero también en el mismo desempeño fiscal. ¿A qué se debe la situación que tenemos actualmente? Básicamente la manera como en el año pasado, a finales de 2012, una vez que el gobierno identificó que iban a cerrar con un déficit, que en ese momento dijeron que unos 155 mil millones de pesos, resulta que el Banco Central, que es una cifra de las tres cifras que se tienen del déficit, cerró en 153 mil millones. Bueno, a partir de, repito, de esa información, se decidió implementar un ajuste fiscal. El ajuste se hizo por medio del incremento de impuestos, como saben ustedes, a través de la ley 153-12. Bueno, pues ¿qué ha resultado? Tal como uno previó en ese momento, que en vez de adoptarse otro conjunto de medidas que podríamos explicar en un momento, se adoptó esa en particular y las consecuencias se están viendo en el desempeño económico precisamente. Pero lo que ha pasado, además de que ha habido un impacto sobre la actividad de inversión, de ahorro, sobre todo, de producción, y digo ahorro sobre todo porque, perdón, los impuestos definitivamente disminuyen la cantidad de ingresos disponibles para el ahorro y en esta ocasión se le puso un impuesto adicional que no existía antes a los ingresos provenientes del ahorro de los individuos, pero además, como decía, del ahorro, de la inversión en la producción y el consumo. Y vemos que el comercio, vemos que manufactura y que construcción fueron tres sectores que, de acuerdo a lo que ha reportado el Banco Central, de acuerdo a esas cifras oficiales, decrecieron en el primer semestre del año, que estuvo el crecimiento de 1.6%, de acuerdo a los datos del Banco Central, muy marcado por el crecimiento en minería y en, digamos que en parte del sector servicio, como es el caso de intermediación financiera. Entonces, uno lo que está viendo es que ese incremento en los impuestos exacerbó la situación que ya muchos economistas, recientemente ustedes han visto en la prensa que se han pronunciado en torno a la necesidad de un cambio en el aparato productivo, vamos a decir, en todo lo que es el andamiaje de producción del país. ¿Qué pasa? Ya teníamos una economía que era incapaz, y es incapaz todavía, de, por ejemplo, reducir el 15% del desempleo, que equivale a unos 689 mil dominicanos que están desempleados. Dominicanos en edad de Trabajar, trabajar. por supuesto. El 15% de la población económicamente activa son aproximadamente 689 mil dominicanos. Entonces, a una economía que ya tiene deficiencias de ese tipo, como se ha dicho últimamente, de poder reducir la pobreza, elevar los ingresos, en definitiva, poder agregar valor y crear bienestar económico para los dominicanos, bueno, tú le pones en adición este paquete impositivo, bueno, pues las consecuencias están ahí. Eso en el plano del crecimiento y del desempeño de la economía en sí. Sí.
Disculpa, Miguel, si bien es cierto que se adoptó esa política fiscal para hacer frente al déficit heredado por la presente administración, hay que recordar que comenzó a ejecutarse en el marco de una política de austeridad que decretó el gobierno. Y en eso hay quienes atribuyen la desaceleración económica que se produjo inmediatamente después precisamente a esa política de austeridad del gobierno, porque hubo si se quiere, un freno de la actividad comercial, incluso el sector comercial comenzó a quejarse públicamente, pero hubo decisiones del gobierno de incrementar lo que es la inversión pública, a través fundamentalmente en obras de infraestructura, que es lo que ha seguido haciendo el gobierno hasta ahora. La realidad es que el gasto de capital, que sería relacionado con las infraestructuras, Sí. ha caído en lo que va de año. Y el gasto corriente, muy marcado por el incremento en gasto de nóminas y el gasto en transferencias. Debo decir que ya, haciendo un paréntesis, el 70% de los 800 millones destinados al sector eléctrico ya se consumieron en la primera mitad del año. Ha crecido, el gasto corriente ha crecido un 16% con relación al año anterior. El gasto total en el primer semestre cayó apenas un 4.5% con relación al primer semestre del año pasado. Entonces, un 4.5 únicamente. El gasto de capital en este primer semestre del año en relación al semestre, al último semestre del año pasado, ¿cuál es la diferencia? Del año pasado, la caída es tomando como parámetro el último semestre del año pasado. Bueno, tomando en realidad tú comparas el primer semestre con el primer semestre. En realidad, si lo comparamos con el primer semestre, en verdad que ha caído. Te digo, el gasto total apenas ha caído un 4.5%, el gasto corriente ha aumentado un 16%. Ahora, es que el problema de origen, como decía, es cómo se hizo todo este intento de ajuste fiscal, o este ejercicio de ajuste fiscal. La literatura es muy clara por la experiencia internacional, incluso experiencia local que hemos tenido. O sea, los ajustes fiscales exitosos se basan preponderantemente en reducciones de gasto. La única forma de tú hacer permanente una consolidación fiscal, que como se llama, una reducción del déficit para reducir la deuda, es si tú haces el compromiso y tú demuestras ante los agentes económicos, pero no solamente demostrar ante los agentes económicos, sino romper el círculo, que ya aquí tenemos una dinámica desde prácticamente 2008 hasta 2012 y este año de déficit fiscales consecutivos. Entonces, cuando tú te comprometes a romper la dinámica de seguir incrementando el gasto y romper la otra dinámica que es muy perniciosa de tener incrementos en los impuestos cada 18 meses en promedio. Entonces, para tú no tener esos impuestos que penalizan, esos incrementos de impuestos, tú necesitas moderar tu gasto. La consecuencia positiva de tú moderar tu gasto es precisamente reducir el déficit y el endeudamiento externo, el endeudamiento total del sector público, no solamente externo e interno. Ya a junio ya por 22.000 millones y tantos de dólares. Lo que va de año se ha incrementado en casi 2.000 millones de dólares y todavía falta por ejecutar una parte del año. Entonces, de verdad que yo te digo a ti que lo que hubiese sido exitoso es una política, como ha pasado en diferentes países, está documentado. Tú reduces el gasto, haces una simplificación del código tributario y amplías las bases, como es la propuesta de CRES, que la hicimos desde el año pasado, pero no solamente te quedas ahí. Desde la década de los 90, nosotros tenemos un atraso significativo en lo que son las reformas estructurales. O sea, tenemos una agenda desde el siglo pasado de reformas estructurales pendientes, y me refiero principalmente, se ha hablado mucho en estos días de esto, yo espero que se ejecute alguna acción al respecto, del mercado laboral, pero también el sistema eléctrico. Uno de los principales costos de producción que tiene cualquier empresa es el costo de la electricidad. Y así, repito, si a eso tú le añades los impuestos, pues tú agravas esos problemas estructurales que ya desde hace tiempo acarrea la economía y que precisamente una administración nueva podría, con el apoyo que tiene en estos momentos, abocarse a reformas
en ese sentido, que en el corto plazo ayuden de nuevo a generar empleo y a crear riqueza para los dominicanos. Sí, mire, Collado, hay cosas por lo que usted ha dicho que cualquiera se atreve a hacer un resumen bastante fácil. Usted ha dicho, bueno, no combines, más o menos ha dicho, no combines plan de austeridad con aumento de tributo, porque esa receta te puede crear dificultades. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? No, debo aclararle que no ha habido austeridad como tal. O sea, en términos reales, ahora mismo, o sea, nosotros estamos gastando más que en 2011, por ejemplo. Entonces, si usted implementa austeridad, usted quiere, ante un año como 2012, donde se disparó el gasto público, como todos lo sabemos, bueno, ¿cuál sería la austeridad verdadera? Llegar a los niveles anteriores. Y repito, en términos reales, incluso si uno lo mide por habitante, el gasto actualmente se proyecta que va a ser superior a lo que fue en 2011. Entonces, no podemos hablar de ninguna austeridad. A todo lo contrario. Repito, la receta ideal hubiese sido si la corrección del déficit fiscal, si el ajuste, si esa consolidación fiscal se lleva a cabo basándola en una reducción de gasto y no, como se hizo, penalizando a toda la actividad productiva. Y en eso hay que enfatizar que es a las pymes, que es a las grandes empresas, que es a la agricultura, que es al turismo, que es a la zona franca y a todos los ciudadanos dominicanos, porque todas y cada una de las actividades que realizamos están penalizadas. Fueron 7 impuestos nuevos con la ley 153-12 y 11 modificaciones de impuestos. O sea, 18 impuestos se tocaron con esa ley. Eso es una gran modificación de impuestos que toca a todo el mundo. Pero para alza solamente. Para alza, claro que sí. Mire, hasta que salió el informe Atalí, aquí las cifras del Banco Central venían hablando de que prácticamente el crecimiento del Producto Interno Bruto lo arrastraban las telecomunicaciones y otras cosas. Yo quiero preguntarle, porque ya no se habla de eso, ya no se habla de crecimiento de las telecomunicaciones. ¿Qué son las telecomunicaciones hoy en la economía, en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento? Bueno, los datos están ahí. Este semestre creció 3 y algo %, pero apenas la ponderación es menos de un 5% del Producto Bruto o de la medición. Diría yo que un 3 y algo %. O sea, eso no es significativo en realidad. Es una parte del sector servicio. Pero lo que en realidad República Dominicana necesita, yo enfatizo, es que aquí haya inversión. La inversión proviene del ahorro, sea externo o interno. Y lo ideal sería que en ese sentido hubiesen las condiciones para crear ese ahorro. Pero también las condiciones, y repito, las reformas estructurales necesarias para que haya un mercado laboral más flexible, para que haya costos de electricidad más bajos, para que haya mayor seguridad jurídica, por ejemplo. Y hay un informe del Banco Mundial, que ustedes lo conocen, que se llama el Doing Business, hacer negocio. Ese informe se publica todos los años. En 2013 nosotros estamos más bajos que lo que tuvimos en 2012. Estamos en el lugar 116, el promedio de América Latina es el 97. Entonces, uno solamente toma el Doing Business, las diferentes categorías, y puede hacer un plan de gobierno perfecto. Sí. En el sentido de hacer las reformas que se necesitarían para mejorar ahí. Miguel, usted ha dicho de que el gobierno debe aprovechar el momento que goza de una gran popularidad. El presidente Medina tiene una aceptación pública, muchos lo sitúan 80, 85, hasta 90%. Es bueno en un primer año de gobierno. Claro. Pero dice que debe aprovechar esto para hacer las reformas que el país necesita para corregir esas fallas estructurales de la economía. Correcto. Entonces, la pregunta es, nosotros tenemos fallas que son evidentes, ¿sí? Hemos crecido en los últimos años y ese crecimiento no se refleja realmente en mejoría en términos sociales, de cohesión social. Igualmente, lo que se dice con el empleo, es decir, el empleo... El propio presidente se alarmó recientemente de que el 56% de la empleomanía nacional gana menos de 10,000 o 10,000 pesos mensuales. ¿Cómo corregir estos problemas en base a reformas?
Igualmente, este mercado informal tan elevado, tan pronunciado que tenemos, que igualmente afecta lo que es el desarrollo del ser humano. Sí, empecemos por lo último, la informalidad. Hay dos tipos de legislaciones que están impulsando a la informalidad. Primero, la que permea toda la economía, que es el Código Tributario, y ya lo hemos hablado aquí, o sea, en los minutos anteriores. La otra tiene que ver con todo lo relacionado con el mercado laboral, que impone costos salariales altos y costos no salariales elevados también para los emprendedores. Entonces tú tienes una penalización de aquellas personas que andan buscando trabajo y que no pueden encontrarla, y que si la encuentran, usualmente se unen al 57% de los empleados que ya están calificados según la clasificación de la OIT como informales. O sea, el 57% del empleo de la economía dominicana está reconocido como informal. Informal significa que no cotiza, que no paga impuestos. Y también tiene que ver con el tamaño de las empresas en esa definición de la OIT, pero sí, yo quiero enfatizar el hecho precisamente de esa informalidad, de ese no cumplimiento con las leyes, con las legislaciones establecidas. Entonces, bueno, es fácil entonces tomar la decisión, entiende uno, si está identificado el problema. Y uno de esos problemas precisamente viene de la informalidad que acabas de mencionar, de esos dos componentes. Por otro lado, habría que cuestionar el crecimiento que ha tenido la economía, entonces, en realidad, porque la evidencia está ahí. La evidencia está en que no se ha reducido la pobreza. Las cifras oficiales dicen que anda por 40-41%. Repito, 41.6%, sí. Gracias. Repito, las mismas cifras oficiales sitúan el desempleo en 15%. Hay quienes están ganando, bueno, quienes están empleados, mejor dicho, tienen ingresos bajos. Entonces, vamos, hay que, de nuevo, principalmente esto tiene tres componentes. Reducir el gasto para reducir el déficit y el endeudamiento y la necesidad de estar cada 18 meses, estar modificando el código tributario. Tenemos que hacer las reformas que mencioné. Bueno, hay que impulsar el pacto fiscal que atraviese la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo ideal sería que cuando se haga un pacto fiscal, entonces, se aboque a que sea una simplificación del código tributario y sea un compromiso verdadero del gobierno, que sería lo mejor que le haría a la sociedad civil, de ajustar sus cuentas. ¿Y que ¿Usted cree que bajar? Ustedes lo han simplificado muy bien. Usted lo puede decir ahí rápidamente, qué es lo que ustedes proponen en términos tributarios, las principales... Bueno, lo conveniente sería bajar cargas para provocar mayores niveles de recaudación. Bueno, por supuesto, la experiencia la tuvimos en el 92. En el 92 se redujo de 70% a las personas a 30% y de 43%, que era la tasa marginal máxima, a las empresas, a 30 también. En 5 años se llegó a 25. Bueno, ¿crees que proponía el año pasado? Y bueno, y todavía sigue en esa línea de pensamiento. Primero eliminar una serie de impuestos que son altamente distorsionadores y concentrarnos en la figura del ITEVI, la figura del impuesto sobre la renta, por supuesto, pero con tasas reducidas. ¿Cuál sería el patrimonio? 14% sería la tasa base, y sería igual para las empresas e igual para las personas físicas. 14, 14 y 14 en esos tres impuestos. Esa es la propuesta de CRES. ¿Qué lograríamos con eso? Universalizarlo también. Lograríamos reducir la ilusión, la evasión y la informalidad que ya hablamos, y se aumentarían las recaudaciones. Por eso ya tuvimos la experiencia del 92, ya al segundo año ya se habían duplicado las recaudaciones. Como tú dices, se amplía la base y crece la economía. O sea, tú le estás quitando esa distorsión adicional, esos costos adicionales que tiene la economía, lo estás reduciendo, estás eliminando muchos de ellos, y entonces vas a crecer y va a haber mayor ingreso para recaudar. Bueno, mire, ya en medio minuto tal vez él nos ayuda. Usted ha hablado de los altos costos que representa el problema eléctrico. Correcto. Pero, y el otro componente energético, que son los combustibles, ¿no es un factor decisivo? Bueno, nosotros entendemos desde CRES, en parte de nuestra propuesta, que el público la puede accesar en la página nuestra, está una reforma no solamente al mercado de electricidad, sino al energético en sentido general. Electricidad, pero también los hidrocarburos, definitivamente. Bueno.
Muchísimas gracias al economista Miguel Collado del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Siempre nos agrada sus comentarios, su visión sobre la situación económica de República Dominicana, así que le agradecemos haber aceptado esta invitación. Gracias. Felipe Ciprián, Manuel Jiménez, los invitamos para mañana a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con esta propuesta de la noche por Digital 15. Buenas noches.